Es simpático pensar que cuando vamos a hablar de Jesucristo, Rey del universo, podríamos decir: Señor, reina en mi corazón, Señor, reina en mi vida, tú eres el Rey de mi existencia y de mi vida. Y es simpático cómo el Evangelio, en vez de hablar de eso, nos evalúa en el amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me fuisteis a ver. Una evaluación en el amor al otro. ¿Cuándo reina Cristo en la vida de nosotros? Cuando yo dejo de ser egoísta, cuando yo no me veo a mí mismo, cuando yo veo a los demás, cuando veo las necesidades de los otros y me olvido de mis propias cosas. Y soy capaz de ver a los demás, de ser solidario, de abrirme a la posibilidad de otros. Allí Jesús nos revela hoy las intenciones de su corazón y también ratificó las opciones de su vida, colocándolas encima de todo. Todo está relacionado con el querer y la voluntad del Padre. Jesús no ha querido valerse de su condición de hijo para ganar todo de este mundo. Al contrario, el reinado de Cristo es totalmente distinto al reinado del mundo. Cristo no reina como reinan los reycitos del mundo. Es todo lo contrario, porque el proyecto de Dios, el reino de Dios, es siempre contradictorio al mundo. El reinado de Cristo se puede evaluar en dos aspectos: el vaciamiento y la humildad. Cristo reina cuando se hace pequeño y ha reinado desde el momento en que se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros, dejando su condición siempre en el cielo, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre. Eso es un vaciamiento de sí mismo. Y no solamente eso, nació como un pobre, vivió como un pobre y luego murió como el peor de los hombres. Eso se llama vaciamiento. El reinado de Cristo es la vaciedad. Yo me vacío de mí mismo para que reine Cristo. Y Cristo reina en la sencillez, en la humildad. Cristo no reina en la soberbia, en la altanería de la vida. Cristo reina en la pequeñez. Y por eso es que hay muchos hombres y mujeres que desde su sencillez, desde su pequeñez, nos dan ejemplo de cómo Cristo debe de reinar en la vida de nosotros. Su humildad, su sinceridad, su servicio desinteresado, su servicio silencioso. No les gusta servir para que la gente los mira o los aplaude. Al contrario, sirven en silencio y callados. Pero lo dan todo, lo ofrecen todo. Su vida es plena, completamente plena. Eso es la manera en la que Cristo reina. Cristo no reina en el estruendo. Cristo no reina en la absolutización de mi propia vida y de mis cosas. Por eso en este día la palabra nos coloca en el mismo horizonte de Jesús, invitándonos a vivir como Él en función del otro, de los otros, y haciendo del amor a Dios y a los hermanos la meta fundamental de nuestra vida. El Evangelio de hoy nos proyecta en el momento final, es decir, el día del juicio final. Más que una parábola, nos encontramos ante una representación escénica del juicio final con imágenes verdaderamente contundentes de nuestra vida. En el centro de ese juicio final está Jesucristo, Rey del universo. Al final de la vida, que no se trata solo del juicio, al final de la historia,
lo que llamamos en la teología se llama la parusía, la segunda venida de Cristo. No solamente se trata de eso, que es propio de nuestra esperanza, se trata del juicio final, no de todos, sino el juicio de cada uno en particular. ¿Y cuándo sucede el juicio de cada uno en particular? El día en que tú y yo partimos de este mundo. El día en que tú y yo salimos de esta tierra, muere nuestro cuerpo y empieza nuestra segunda experiencia, podríamos decir, en torno al final de todo lo que somos. Y ese día, allí va a estar Jesucristo, Rey del universo, para el juicio final de mi existencia. ¿Y cómo este Rey nos va a evaluar? Nos va a evaluar en el amor, nos va a evaluar en el otro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Esa es la regla final. Aquel que durante la vida se olvidó de los otros, solo se miró a sí mismo. Egoístamente se miró a sí mismo y fue un asadón toda la vida, solo jaló para sí mismo, al final va a ser evaluado. Y las palabras del Evangelio son extremadamente fuertes hoy. Malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve desnudo y no me vestisteis. Al contrario de los que pone a su derecha, benditos, porque tuve hambre y me diste de beber, todo lo contrario. Y allí va a estar el Señor, que va a juzgar todas las generaciones. Pero este Rey glorioso es un Rey diferente, es diferente a cualquier rey de la tierra. Es un Rey con actitudes y corazón de pastor, que aún dando la sentencia, sigue respetando y amando. La escena estructurada a partir de la contraposición de esos dos grupos, los de la izquierda, los de la derecha, los que están a la derecha, los que están a la izquierda, y en el centro de ese juicio el Rey pronunciará entonces, Él será el que va a pronunciar una palabra de sentencia en torno al amor y en torno al otro. En realidad, nosotros mismos seremos juzgados. El Rey solamente hará la constatación final de lo que hemos hecho. El Rey, que es Jesucristo, no está para decirnos tú fuiste malo, tú fuiste bueno, no. Cada uno se condena solitito, cada uno se condena solito. Tú decides, yo decido para dónde quiero ir en la vida. Si quiero ir a Dios y tener la gloria y contemplar a Dios cara a cara, como dice Primera de San Juan, yo elijo el camino y me porto de acuerdo a ese camino. Si a mí no me interesa el destino de mi vida, si yo quiero condenarme, entonces yo hago de la vida lo que a mí me da la gana y camino siempre torcido en mi existencia. Cada uno lo decide. Esa no es voluntad de Dios, esa no es la voluntad del Rey del universo. La voluntad del Rey es que nos salvemos, pero al final el Rey lo único que va a hacer es constatar lo que hice y lo que no hice. Y vamos a ser solo evaluados, como ya lo decía San Juan de la Cruz y Madre Teresa de Calcuta, vamos a ser evaluados en y por el amor. El Rey constata, leerá públicamente lo que nosotros un día o día a día hemos escrito con hechos. El Rey solo estará para ver lo que durante 20, 30, 40, 50, 60 años, 70, 80, 90 o 100 años nosotros hicimos. El Rey se pondrá frente a nosotros con amor y con misericordia
Pero si durante esta vida presente yo no corrijo mi vida, tendré lo que merece mi propia vida. Él va a leer públicamente lo que nosotros un día hemos escrito. Jesús nos lo anticipa para que podamos abrir los ojos. Ahora estamos a tiempo de prepararnos a este juicio favorable. El tema del juicio es el amor concreto. El juicio será sobre el amor, sobre las obras de misericordia, expresadas en situaciones humanas bien concretas: hambre, sed, hospitalidad, desnudez, enfermedad, prisión. Lo que se examinará será directamente las acciones. Tuve hambre, tuve sed y me dieron. Me visitaron, vinieron a verme. No bastarán los buenos sentimientos, ni las palabras de aliento. Solo serán tenidos en cuenta aquellas acciones con las cuales hemos promovido y defendido y cuidado la vida del ser humano. Jesús en los hermanos, Jesús en el ejercicio del ver y del amar, tanto los justos como los condenados no perecen simplemente porque Dios así lo desea. El perecer al final de la historia es porque durante la vida no hemos podido hacer o no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Todos somos conscientes de la presencia de Jesús en los hermanos, pues preguntan extrañado: ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo y enfermo? Pero Jesús, haciendo énfasis en ese aspecto, nos está diciendo cuánto es importante y decisivo que lo reconozcamos en las personas. Porque podemos decir: yo te amo, Señor, tú eres mi rey, Señor, pero soy un egoísta, solo me fijo en mí mismo, nunca veo a los otros, nunca miro las necesidades de nadie, ni tan siquiera de los de mi propia familia. ¿Cuántas veces en mi propia familia parece que yo no estoy ahí? Y cabe muy bien lo que ya dice el Evangelio, ¿no? Lo que ya nos recuerda hoy ese Evangelio, porque no hemos visto, no hemos contemplado la necesidad de los nuestros, de nuestro prójimo, que en todo caso hay veces es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis abuelos, los que están a mi lado son mis primeros prójimos. ¿Qué hago yo por ellos? ¿Cuántas veces les trato mal? Entonces puedo decir yo que Jesús es mi rey cuando yo no me fijo en los otros. Soy un mentiroso y un farsante. Jesús es mi rey cuando yo me salgo de mí mismo, empiezo a servir a los otros, a entregarme a los otros. Allí puedo reafirmar que Él es verdaderamente rey para mi vida. Jesús reafirma su identificación con los pequeños. En ellos tenemos su visibilidad concreta. Son ellos el lugar privilegiado donde Él se nos revela día a día. Es parte esencial de nuestra fe cristiana, de nuestra fe pascual. El resucitado se ha escondido en las personas. Allí lo encontramos, allí lo amamos, allí lo servimos. Tal vez para Jesús los más pequeños son sus mismos discípulos, los que son llamados a recorrer el mismo camino de vaciamiento y de pequeñez que Él ha recorrido. Así lo reveló el apóstol Pablo cuando perseguía a los cristianos. Decía: yo soy Jesús a quien tú persigues. Nos lo recuerda Hechos de los Apóstoles. Algunas ideas finales para concretar el sentido de esta solemnidad en mi vida interior. En la persona más cercana, aquella que sentimos más molesta,
aquella que nos afecta, aquella que nos sentimos mal con Él, allí precisamente, ahí es donde tengo que hacer el reinado de Cristo. Hacer el reinado de Cristo donde aquellos que nos aman mucho no hacen la diferencia. Hacer el reinado es donde más incómodos nos sentimos. ¿De qué nos sirve pronunciar que Cristo es mi Rey si no me llevo bien con nadie? Ni con mi propia gente, ni con mi familia, ni con mis vecinos. ¿Qué tipo de reinado es ese de un Cristo que no es el Cristo del Evangelio? Por eso, en verdad, tenemos que mirarnos frente a los otros. Jesús mismo camina a nuestro lado. Este es el Jesús que llama mi hermano más pequeño, el otro es el más pequeño. Cuando expresamos nuestra atención y nuestra ternura, aquellos a los ojos de los humanos que no cuentan tanto, aquellos que consideramos los últimos, estamos amando efectivamente a Jesús, que por amor a nosotros se hizo el último y cargó sobre sí nuestras limitaciones, nuestras fragilidades y nuestros pecados. Cuando amamos de corazón a esos pequeños, estamos reproduciendo en nosotros los mismos sentimientos de Jesús Rey, que pasó por este mundo derramando la ternura y la compasión del Padre sobre los más desheredados de la tierra. De esta manera Jesús ha trazado el camino para realizarnos realmente como hijos de Dios. El riquísimo y profundo mensaje de Jesús en este día nos enseña enfáticamente que nuestro destino eterno se juega en nuestra capacidad de ver y de amar al Señor en los hermanos y en los más pequeños. La conclusión más clara de esta solemnidad es: ¿quieres que el Señor sea el Rey de tu vida? Sal de ti mismo. Olvídate de tus egoísmos. Olvidémonos de nuestros egoísmos. Salgamos. Pongámonos al servicio de los otros. Hagamos de nuestra vida un servicio, una entrega. Donemos la vida por los demás. Y el día en que la vida mía ya no sea mía, sino sea de los otros, ese día podrás decir: ¡viva Cristo Rey! Mientras tanto eres un farsante tú como yo. Mientras yo me fijo solo en mí mismo y no en los demás, mientras solo me importe mi vida y no las necesidades de los otros, soy un farsante. Y sigo a un Cristo que no es el Cristo del Evangelio. Por eso la palabra del Maestro sigue hoy resonante. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, y estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Es el otro, es a través del otro que yo me voy a salvar, y es a través del otro que Cristo va a ser el Rey de mi vida. Que el otro y la otra toquen nuestro corazón y encienda en él, en el corazón nuestro, el fuego de su amor que es eterno. Por eso le damos gracias a Dios en esta solemnidad, porque el Señor nos ha hecho una evaluación fuerte de nuestra vida, para no seguir nuestra existencia como si Dios no estuviera, para no vivir nuestra vida como si Dios no está, para que hagamos un alto, para que nos detengamos. Hoy es para detenernos y decir: ¿yo qué estoy haciendo de mi vida? ¿Yo doy testimonio de que Cristo es Rey de mi existencia? ¿O yo soy verdaderamente un mal discípulo del Señor? Yo soy un infiel del Señor, porque no hago lo que hace Jesús, porque hago lo que hace el mundo. Hoy es la evaluación concreta de mi vida. Si quieres que Cristo reine en tu vida, si queremos que Él reine, hagamos de mi vida una vida de servicio y de entrega y de donación por los otros. En cuanto yo ayudo a los demás,
Cristo reina en mí. En cuanto yo me veo solo a mí mismo, Cristo deja de reinar en mí. La mirada es siempre en los demás y muy por sobre todo en los que más sufren y en los pobres. Que la gracia de esta palabra hoy ilumine nuestro corazón. Que reine Cristo, pero que reine también el servicio y la entrega en la humildad y en la vaciedad. Así sea. Amén.